En la universidad aprendí una vaina bien valiosa con respecto a cómo funciona el mundo de la comunicación, la publicidad, la política, la economía, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, que es el contexto de las economías digitales emergentes. O sea, hoy la economía mundial pasa por lo digital, sin querer decir con esto que el mundo analógico que conocemos ha desaparecido, claramente no. El mundo analógico que conocemos se ha ido transformando a esta cosa híbrida que tenemos hoy, que es una mezcla de un producto real, de un servicio real y su equivalente en lo digital, o por lo menos cómo a través de lo digital podemos llegar a este producto, ¿cierto? Entonces, esto que aprendí no es otra cosa diferente que cuando no hay cobro, o sea, cuando no te están cobrando por un servicio o un producto, es porque el producto eres tú. Esto es muy importante entenderlo porque podemos tener una tendencia, diría yo, un poco ingenua a creer que el mundo digital, las redes sociales funcionan por altruismo. Nadie hace nada gratis. Nadie, absolutamente. Y creería yo que no tienen que hacerlo. Si tú trabajas por algo, pues lo más justo es cobrar por ese trabajo, ¿no? Y máximo cuando la gente se beneficia de una u otra manera con ese trabajo. Creo que evidentemente lo justo es cobrar. Pero resulta que se usa Google y no cobraba porque ahora yo no sé cuál es el viaje de Google. No joda, Google es el principal terrorista de la era digital con la cuestión del almacenamiento. Tomas una foto y ya se te acabaron los 15 gigas de almacenamiento. Google me tiene triste, ¿vale? Google me tiene triste, hermano. ¿Qué pasa, vale? Déjame tranquilo, ¿vale? Este, Google no cobra por usar Gmail, por usar Drive, por usar Google Keep. O sea, por todo el ecosistema no te cobra. No te cobra por Google Maps, tampoco te cobra Facebook, tampoco te cobra Instagram, tampoco te cobra WhatsApp. Entonces, podríamos de verdad pensar como si esta gente haría eso gratis. Es como que, oye, ¿de verdad lo están haciendo gratis o es que hay algo detrás? No, lo que hay detrás es que tú, yo, nosotros, los que vivimos, los que consignamos nuestra vida en el Internet, pues básicamente dejamos datos. Y esos datos se transforman en lo que se conoce como la Big Data. Y la Big Data no es otra cosa que información para vendernos cosas. Es decir, nuestra huella digital genera una información clave para que las empresas después que colectan esta información se la vendan a las grandes empresas y, por ejemplo, te aparezca de la nada una oferta o una cosa que te gusta mucho. No, eso no es de la nada. Es sencillamente que a través de la huella digital hemos consignado, hemos dejado ese rastro y por ahí se meten. ¿Para qué hago esta pequeña introducción? Para explicar de lo que quiero hablar hoy, que es un concepto que me parece muy poderoso, muy potente y que veo que poco se habla, y es el concepto de el sesgo de confirmación o las cámaras de eco. Las redes sociales son extremadamente tentativas o tentadoras a la hora de estar ahí todo el tiempo, precisamente porque todo el tiempo nos da estímulos de cosas que nos gustan. ¿Cómo así? Si a ti te gusta el fútbol y tú ves 3 reels de fútbol, créeme que lo único que te va a mostrar TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Google son cosas de fútbol. ¿Y eso por qué? Precisamente por lo que explicaba anteriormente. Lo que necesita la red social es mantenerte la mayor cantidad de tiempo conectado para ofrecer ese servicio de audiencia a sus empresas socias. Es decir, si yo soy Coca-Cola, yo necesito que la mayor cantidad de tiempo tú estés conectado en YouTube para yo pagarle a YouTube una mayor cantidad de dinero. Así es que funciona, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El sesgo de información, quiero primero leer este concepto. Dice, el sesgo de confirmación es la tendencia a prestar atención, interpretar y recordar información de manera que confirme nuestras creencias previas. En otras palabras, es como si tuviéramos gafas de color rosa que solo nos dejan ver en lo que queremos. Palabras más, palabras menos. Estamos metidos en un mundo donde solo escuchamos, leemos lo que nosotros creemos que es la verdad. Eso es el sesgo de confirmación.
Es decir, todo lo que no sea lo que yo creo, definitivamente eso hay que obviarlo, hay que sacarlo, hay que ignorarlo. Y así trabajan las redes sociales, así trabaja el Internet. El Internet dice, ven acá, si a esta persona le gusta el color azul, pues evidentemente yo te voy a dar color azul. ¿Para qué? Para que estés la mayor cantidad de tiempo posible ahí. Nunca te voy a dar el color rojo que te molesta, nunca te voy a dar el color verde que te molesta, te voy a dar el azul porque tú dijiste que te gusta el azul. Entonces imagínense, llevemos esta idea del sesgo de confirmación al mundo de lo político, por ejemplo. Resulta que yo creo en X partido político y yo escribo apoyo a tal partido político porque es lo mejor, pam, pam, pam. Automáticamente, todas las redes sociales, todo el Internet te va a traer contenido para que tú creas, sientas que eso que tú piensas es la verdad absoluta. O sea, lo que está generando el sesgo de confirmación digital es que la gente no se pregunte si lo que piensa, cree, es verdad o no. Porque a ellos no les importa que tú pienses, busques o investigues sobre si lo que es verdad o no. Lo que ellos necesitan es que tú estés ahí consumiendo el contenido en redes sociales para ellos vender cada vez más alto el contenido publicitario. Listo, entonces imagínate, no solo eso, de que tú nunca pones en disposición una idea a que sea debatida, no, porque por ejemplo, y esto es normal, los seres humanos actuamos así. Si tú ves una persona que estás profundamente en desacuerdo, lo primero que haces es que dejas de seguirla o la bloqueas o lo que sea. Entonces imagínate que nosotros vamos creando como esta pequeña burbuja donde todo nuestro aparato comunicacional se define a través de las personas que tienen afinidad de pensamiento conmigo. Fíjense esta. Entonces, esa afinidad de pensamiento genera una cacofonía, genera una endogamia de pensamiento. ¿Cómo así? Que es que el pensamiento no evoluciona. No evoluciona porque nunca se enfrenta, nunca se ve obligado a reflexionarse a sí mismo. Un pensamiento que no se reflexiona a sí mismo es un pensamiento muerto, porque la vida es evolución y la evolución es cambio. Una vez le preguntaron a Rubén Blades, oye Rubén, ¿tú piensas lo mismo hoy que hace 10 años? Y Rubén dijo, no, ojalá que no. Hubieran sido 10 años perdidos. Y claramente hubieran sido 10 años perdidos. ¿Por qué? Porque se hubiera perdido la oportunidad de evolucionar su pensamiento con el devenir de las cosas, con el devenir del mundo. Lo que yo pienso hoy no es lo mismo que yo pensaba hace 10 años. Evidentemente no, porque he hablado con personas diferentes, he conocido personas diferentes, he estado en lugares diferentes. O sea, mi cosmovisión ha cambiado. Por supuesto que ha cambiado y yo me alegro que haya cambiado. Que no sea el mismo hace 10 años, porque si no, como dice Rubén, es tiempo perdido. Entonces, el sesgo de confirmación, a mi modo de ver, genera una cosa que es extremadamente peligrosa, y es que la radicalización de las posturas ideológicas, precisamente porque la ideología es muy cómoda. La ideología resuelve muchos problemas sin hacerse las preguntas que duelen. O sea, la ideología te da respuestas, no te da preguntas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes una carga ideológica tan grande, te evitas hacer las preguntas que te van a doler. Las preguntas que van a interpelar si de verdad tú tienes razón o no. Porque tú todo lo respondes con esa carga ideológica. Entonces, el sesgo de confirmación lo que hace es reafirmar, agudizar esa carga ideológica con la que tú emites o lees ese mensaje. Nunca, jamás vas a estar expuesto a opiniones diferentes precisamente porque este sesgo que se teje en las redes sociales, en el Internet, jamás te lo va a posibilitar. Si tú no lo buscas de manera consciente, es decir, si tú dices, ven acá, esto es real, esto no parece real, ¿cierto? O por muy bonito que te suene, por muy de acuerdo que estés, pregúntate, ¿esto es real? ¿O será que cabe la menor posibilidad de que esto pueda ser mentira? Precisamente, y no estoy hablando solo de las fake news, no estoy hablando de noticias falsas. Estoy hablando de que si tú, por ejemplo, lees un caso, el mismo caso, digamos, Petro, si tú lees el gobierno de Petro por la gente de derecha, es el peor gobierno de la historia de la humanidad. Si tú lees al gobierno de Petro por los petristas, que parece que ahora Petro es el Mesías, que no se puede decir nada de Petro porque
Petro es la línea temporal de esta gente es Jesucristo, Bolívar y Petro. Pero la línea temporal de Petro es Petro, Jesucristo y Bolívar. O sea, él está por encima de todos. Un megalómano espectacular. La cosa es que si tú lees sobre el gobierno de Petro en esta tolda política, vas a encontrar que es el mejor gobierno de la historia. Ojo. Y es el mismo hecho. Lo que está cambiando es la interpretación de ese hecho y lo que está cambiando es cómo las personas afines a este pensamiento político te dan información de uno o de otro, o interpretaciones, perdón, de información, porque el hecho es el mismo. Hay un hecho y hay interpretaciones. Entonces, en ese sentido, el peligro está ahí, en que si tú no eres consciente de lo que, del contenido que estás consumiendo viene por un sesgo, pues prácticamente tú estás siendo un replicador de ese sesgo. O sea, es un sesgo que se repite, es como una matriosca, ¿no? Un sesgo encima de otro sesgo, de otro sesgo, de otro sesgo infinito. Entonces, el sesgo de confirmación, pienso yo, le hace mucho daño al pensamiento crítico. Le hace mucho daño a de verdad intentar evolucionar como seres humanos, evolucionar como sociedad. Precisamente porque en intentar dialogar con el otro, sobre todo con el que no piensa como yo, es donde está la riqueza del pensamiento. ¿Por qué? Precisamente porque esa persona está viendo el mundo de manera diferente a como yo lo veo. Y si lo está viendo de manera diferente, quiere decir que tengo una oportunidad de ver una perspectiva distinta. Calle 13 dice, si quieres un cambio verdadero, pues camina distinto. No podemos lograr cambios haciendo lo mismo de siempre. Entonces, es bien curioso cómo, por ejemplo, pretendemos hacer un cambio y nunca nos cuestionamos si lo que nosotros hemos pensado durante 15 años de verdad no está errado. Es como un egocentrismo, es como sí, es como esta megalomanía de creer que yo tengo la razón per se, que evidentemente creo que todos estamos más o menos en esa sintonía. O sea, nadie va a creer que lo piensa por ser mala persona. No, nada que ver. Precisamente escuchar al que piensa diferente, incluso al que piensa completamente diferente, es más enriquecedor que escuchar al que está totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy muy convencido de eso. Que esa persona que no piensa como tú, al escucharla, te va a llenar más como persona que esa persona que piensa igual que tú. ¿Por qué? Porque precisamente va a alimentar la idea de que tú siempre tienes la razón. Y eso es un suicidio de pensamiento. Precisamente, o sea, juntarse solo, repito, entiendo que todos hacemos lo mismo. O sea, nosotros nos juntamos con gente afín. Eso está, no hay ni por qué decirlo. O sea, evidentemente eso es lo que hacemos. Pero yo voy más allá de tu círculo, me refiero a lo que tú buscas activamente como ciudadano. O sea, ¿por qué buscas lo que buscas? ¿Cómo buscas lo que buscas y dónde buscas lo que buscas? Eso es lo importante. O sea, si yo, por ejemplo, yo creo en X pensamiento político, entonces yo sigo en YouTube 18 canales que reafirman ese pensamiento político. ¿En qué momento yo me voy a enfrentar de verdad a que mi pensamiento sea cuestionado? Jamás. No va a pasar, no va a suceder. Precisamente porque no me estoy dando la oportunidad activamente de escuchar a los que piensan diferente como yo. Y ahí es donde está la riqueza del pensamiento. Ahí, en ese preciso momento donde tú te pones ante el dolor del pensamiento diferente. ¿Por qué? Porque eso duele. Escuchar a una persona que está completamente en desacuerdo contigo duele y molesta y fastidia y tú dices, coño, pero me da rabia, ¿me entiendes? Que esta persona diga, no sé, por ejemplo, de que pobre es pobre porque quiere. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Pero entonces esa es la oportunidad de preguntarle, compi, ven acá. Te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué es pobre? ¿Por qué tú piensas que el pobre es pobre porque quiere? Lo más sencillo, lo más sensato es que te dará una explicación un poco loca, un poco sin ningún tipo de argumento, pero quizá en ese resquicio te dé una buena respuesta y ahí te haga crecer. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso de Milei. Yo viví en Argentina, yo hice mi maestría en Argentina y precisamente quedé con mucho cariño por Argentina y sigo de una u otra manera lo que pasa en el país.
Entonces, yo seguí activamente la campaña de Milei, precisamente porque conozco a muchos argentinos que son mis amigos que me decían esto es un desastre. Entonces yo dije, bueno, voy a ponerme a escuchar lo que dice Milei de verdad. Y resulta que Milei dentro de su rareza, dentro de su extrañeza, que ahora en este preciso momento está pasando de que el que había dicho que tenía toda la fórmula para salvar al país de la miseria, que era Milei, lo único que ha hecho es endeudarse con Estados Unidos a más no poder. Entonces yo no entiendo cuál es la explicación de Milei. La cosa es que escuchar a Milei, aún estando en completo desacuerdo con él, a mí me ayudó a entender una cosa que es fundamental, por ejemplo, que es que todo tiene un precio y eso hay que pagarlo. O sea, todo se paga, nada es gratis. Nada, absolutamente es gratis. Y todo se paga a través de los impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Pues la gente como yo, la gente como tú, la gente como nosotros. Que estamos manteniendo a un círculo de parásitos para que no solo vivan de nuestros impuestos, sino que hagan negocios con nuestros impuestos. O sea, eso lo entendí mejor escuchando a Milei que escuchando a la gente de izquierda que toda la vida la he escuchado. Precisamente, ¿por qué? Porque él tiene un pensamiento diferente al mío. Y ahí aproveché y dije, ven acá, pero esto es verdad. O sea, lo que está diciendo el loco no es tan loco en este sentido. O sea, todo vale. Todo tiene un precio. Y a nosotros nos han acostumbrado a decir que lo público es gratis. No, lo público no es gratis. Lo público tiene un precio muy alto y lo pagamos nosotros. Eso es entenderlo. Que lo público lo paga el Estado y el Estado somos nosotros, los trabajadores, que a través de nuestros impuestos sostenemos el Estado. Entonces, en ese sentido, Milei tiene razón. Hay muchas cosas que no tiene razón, pero por supuesto que no. O por lo menos que yo estoy en desacuerdo. Pero escucharlo, darme la oportunidad de escucharlo, me permitió entender eso y lo agradezco. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente está en contra de un pensamiento sin siquiera escucharlo. Yo conozco a gente de verdad que está en contra de Milei y nunca se ha escuchado una entrevista de Milei. Como también conozco a gente que está en contra de Petro y nunca se ha escuchado una entrevista completa de Petro. Simplemente con lo que te dicen las redes sociales ya tú armas una opinión. Y eso no es solo peligroso, sino que me parece muy lamentable. O sea, que tu opinión la bases en cositas, en reels, en recortes, me parece lamentable. Porque yo también hago lo mismo con estos videos. Yo soy consciente de que los videos tienen que generar tienen que llamar la atención de alguna manera. Y yo de un video que dura 20 minutos saco un reel de 1 minuto, donde estoy provocando a la gente precisamente. Y la gente piensa de que yo de verdad pienso como piensa ese minuto. Y sí, yo pienso como piensa ese minuto, pero realmente mi pensamiento es mucho más amplio que ese minuto que yo estoy mostrando. Simplemente es como un anzuelo que la gente suelta para que tú llegues. ¿Cierto? Y es tu labor como ciudadano no quedarte solo con ese anzuelo, sino que ir más allá. Entonces, como para terminar el concepto de sesgo de confirmación, hay otro que se llama las cámaras de eco, que también es la misma cosa. O sea, es como lo que tú sueltas te regresa, lo que tú sueltas te regresa, y eso crea una cámara de eco de pensamiento que termina, insisto, radicalizando los pensamientos y volviéndonos aún más que nunca una presa fácil para los políticos. Porque entre más radicalizados estemos nosotros, somos más fáciles de gobernar. Precisamente porque estamos peleándonos entre nosotros y ellos siguen con la platica pública haciéndose multimillonarios. Y tú te peleas con el uribista, el uribista se pelea contigo porque es petrista y cada uno piensa que moralmente es superior al otro, mientras el político de turno sigue con los impuestos, con la plata que tú y yo trabajamos, haciéndose más rico. Entonces, el sesgo de información existe, el sesgo de confirmación existe y nos hace mucho daño como sociedad. Así que activamente yo de verdad les recomiendo que busquen información, que no se queden con la primera información, que duden de la fuente, que consulten, que se tomen el trabajo de verdad de incomodarse para ver a personas, escuchar a personas que no piensen como ustedes y así, quién sabe, aprendan algo nuevo, porque de eso se trata la vida, todos los días aprender algo nuevo. Y cuando tú solo te envuelves, te desenvuelves en un texto conocido,
pues lo más probable es que tu vida sea del tamaño de esto. Así como funciona la luz. La luz, lo que nosotros vemos de la luz es esto. Y resulta que la luz es todo esto. Y tú crees que el mundo es esto, pero no, es solo lo que puedes ver. No quiere decir que no haya más mundo. Es solo el mundo que tú puedes ver. Así que quítense las gafas de sesgo de información y vean el mundo un poquito más amplio cada día. ¿Hasta dónde podemos llegar? No se sabe, pero nada, se las dejo ahí picando.